vemos, dice, más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. ¿Ok? Dios le había dado este pequeño mandato a Adán, pero en el capítulo 3, si vamos al libro de Génesis, leemos también cómo Génesis vino a tentar a Eva. ¿Ok? La serpiente, hermano, quería que Eva pensara que Dios no estaba siendo realmente bueno con ellos, ¿okay? Y que estaba de alguna manera tratando de hacer de que ellos se perdiesen de algo bueno. ¿Okay? Podemos leer en Génesis 3:5 lo que la serpiente le dice a Eva, y dice, sí, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Okay? Y entonces, ciertamente, hermano, ¿sabes algo? Y esta es la primera reflexión a la que quiero llamarte el día de hoy. En aquel entonces, si nos movemos al tiempo del Génesis, a los tiempos de Adán y Eva, a este momento, cuando Adán y Eva eran inocentes, cuando no había entrado todavía el pecado, no había habido la desobediencia de Adán, la serpiente dice algo, hermano. Dice, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Fíjate algo. Hay algo cierto en lo que la serpiente dijo, que en ese momento conoceríamos el bien y el mal. Para aquel entonces no conocíamos el mal. Disfrutábamos del bien que Dios había dado al hombre, pero no conocíamos del mal. La serpiente tentó a Eva y Adán cometió pecado ante Dios, desobedeciéndolo, comiendo el fruto que le había dicho que no comiese. Satanás, hermano, sabe cosas, es un ser inteligente, es un ser que conoce mucho más que nosotros. La Biblia dice que Satanás conoce, tiembla. Cuando tenta a Jesucristo, él llama pasajes bíblicos y los tuerce. Satanás conoce de la Biblia. Satanás conoce de cosas que quizás tú no conozcas, que quizás yo no conozca. Y Satanás nos va a llevar, nos va a tentar a esos caminos. Pero nosotros, por la fe, que es la esperanza en lo que no se ve, la certeza en lo que no se ve, debemos seguir los mandamientos que Dios nos da. Estamos hablando, hermanos, de las dispensaciones. Estamos comenzando con la dispensación de la conciencia. ¿En qué momento el hombre comienza a ser consciente? ¿En qué momento esta dispensación comienza? Hermanos, en el momento en el que el hombre fracasó en el mandato que Dios le dio en el principio, en la creación. Entonces, Satanás, la serpiente, habla con Eva y le dice que conocerían el bien y el mal. Y así fue. Así fue, hermano. Una vez que comiesen del fruto prohibido, sus ojos, ¿verdad?, serían abiertos. Dice que serían como Dios y que sabrían el bien y el mal. ¿Ok? Lo cierto del caso es que sabemos del bien y el mal. El demonio, hermano, quería hacerle creer a Adán y Eva que ellos ganarían al comer, pero Dios le había dicho que perderían. En Génesis 2:17, se me fue el versículo acá, en Génesis 2:17 dice, más del árbol de la ciencia del bien y el mal no comerás, porque el día que él comieres, ciertamente morirás, porque la paga del pecado es muerte, dice la palabra de Dios. Y ahí está la muerte en la que Adán y Eva estaban cayendo. Ahí es donde estaban ellos perdiendo al desobedecer la palabra de Dios. ¿Okay? La tentación, hermano, es como una trampa. ¿Okay? Es una trampa que te va a enseñar algo que aparentemente es bueno, pero que al final va a ser dañino para tu vida. En el versículo 6 de Génesis 3, en el versículo 6 de Génesis 3 dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos
y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Y aquí se lleva a cabo el pecado. Los ojos de ellos fueron abiertos y conocían que eran desnudos. Dice el versículo 7, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Entonces, hermanos, en este pasaje, en este pasaje de la Biblia, vemos en detalle la condición, la situación en la que el hombre pierde su inocencia y comienza a entender su estado caído, porque Dios no se acercó a Adán y Eva a decirle que ellos habían pecado, sino que ellos, dice la palabra de Dios ahí en Génesis 3:7, dice, y conocieron que estaban desnudos. Ellos conocieron, se dieron cuenta, fueron conscientes de su fracaso y de su pecado. Fíjate algo, no estaban en la oscuridad sobre ellos, sus ojos estaban abiertos y ellos sabían de su pecado. Ellos sabían, hermanos, que algo andaba mal con ellos. Y fíjate que estamos hablando de la conciencia. En ese momento, cuando Adán y Eva comen del árbol, del fruto del árbol que Dios les dijo que no comiesen, sus ojos son abiertos y ahora son conscientes de su condición. Tienen conciencia. Y hermano, y vamos a hablar mucho de la palabra conciencia, de la conciencia como tal, okay, en este estudio. Voy a hacer un énfasis en esto de la conciencia. Si nosotros vamos a Primera de Timoteo 4:2, leemos: por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. Ya nos estamos moviendo, hermanos, muchos años, desde Génesis hasta los tiempos del apóstol Pablo, cuando escribía esta epístola, y habla de la conciencia cauterizada de alguno. Fíjate algo, hermano. Dios estableció a partir de este momento de la caída del hombre la conciencia como algo que vendría a estar en los seres humanos para determinar el bien y el mal, para conocer qué camino debe seguir y qué camino no debe seguir. Pero el apóstol Pablo nos habla de una conciencia cauterizada. Una conciencia cauterizada es una conciencia que simplemente es insensible, está sellada, está totalmente insensible. Una conciencia, como lo llamamos, inconsciencia. Decimos una persona inconsciente. Simplemente, hermanos, el llegar al punto de tener una conciencia cauterizada nos habla mucho de la condición del hombre en el tiempo actual. Estamos hablando de las dispensaciones. Hoy en día estamos en la dispensación de la gracia. Hay varias dispensaciones entre la conciencia, que es la que estamos estudiando, y la gracia del día de hoy, en la que vivimos el día de hoy. Pero hoy en día la conciencia de muchos se ha cauterizado. Hermano, estamos hablando de la conciencia. Mira, ¿qué es la conciencia? La conciencia es la capacidad, hermano, que tiene el hombre para conocer el bien y el mal, para autojuzgarse, para decir sí o no a algo. Fíjate, cuando Adán y Eva vieron lo que habían hecho, hermano, ya era demasiado tarde. Ya habían caído de aquel estado de inocencia en el que habían estado, al cual Dios lo había puesto. Dios nos da una posición, Dios nos señala un camino de vida, un camino de bienestar para nosotros. Y nosotros, por desobediencia, por inconsistencia, por falta de conocimiento, por ignorancia de la palabra de Dios, caemos, nos salimos de ese lugar. Y muchas veces somos víctimas de nuestro pecado, de nuestra desobediencia, y eso trae consecuencias a nuestras vidas, consecuencias negativas, cicatrices que van a marcarnos quizás el resto de nuestras vidas y quizás nuestras futuras generaciones. La conciencia, hermano,
Es algo que comenzó a suceder a partir de la caída del hombre, cuando el hombre tuvo la capacidad de entender y conocer el bien y el mal, y sigue vigente hasta hoy en día. Pero la conciencia, hermano, actúa en función al conocimiento que tú tengas. La conciencia te va a dictar a ti un estándar de decisiones, de qué hacer, hacia dónde caminar, qué hacer y qué no hacer, en función a lo que tú conozcas. Si tu conocimiento es la verdad de la palabra de Dios, tú vas a tener los criterios bíblicos para que tu conciencia te lleve a actuar conforme a la voluntad de Dios. Pero si tú, mi querido hermano, y estoy hablando de los cristianos en este momento, no conoces la palabra de Dios, no conoces los mandamientos de Dios para el cristiano hoy en día, tú estás viviendo una vida muy peligrosa, apartada de la verdad de Dios, haciéndote llamar cristiano, creyendo que existe un Dios, que existe un Salvador, pero desconociendo el carácter del mismo y desconociendo su voluntad para tu vida. Tu conciencia te dirá qué hacer, pero no necesariamente lo que tu conciencia te diga qué hacer es lo correcto ante los ojos de Dios si tú no estás conociendo la palabra de Dios. Fíjate, hermano, en el caso de Adán y Eva, Dios le ha dado al hombre la capacidad y la habilidad de saber cuándo han pecado y cuándo no. Cada persona, hermano, tiene cierto sentido de certeza de lo que está bien o de lo que está mal. Esto es algo, hermano, que Dios ha dado para el bien del hombre ya hoy en día. Dios desea que el hombre sepa cuando las cosas en su vida van mal, de modo que el hombre pueda solucionar lo que está mal. Y fíjate algo, cuando tú pecas o cometes errores, Dios quiere que tú sientas ese mal, que te sientas culpable con ello. Porque sabes algo, si tú no sientes la culpa por el pecado, nunca querrás solucionar ese asunto, ese problema, esa distancia que tienes con Dios. Ahora te voy a dar una ilustración de esto. El cuerpo, hermano, físico, tiene algo que se conoce como el sistema nervioso. El sistema nervioso, hermano, son indicadores que nos informan cuando cosas están mal. ¿Ok? Por ejemplo, si tú pones tu mano sobre la cocina que está caliente, el sistema nervioso tuyo te va a hacer transmitirla, te va a enviar una señal desde tu mano hasta tu cerebro, haciéndote una alerta de que tu mano está en peligro. Tu mano se puede quemar, se puede calcinar, pero el sistema nervioso te da esa señal de dolor, te envía esa señal de dolor desde la palma de tu mano hasta tu cerebro para indicarte de que tu mano está en una posición, en un lugar peligroso y puede sufrir daños. Entonces, la conciencia, hermano, funciona como ese sistema nervioso para nuestras vidas, para nuestras almas. La conciencia te va a dar a ti a conocer tu caminar errante. Hay algo dentro de ti que te va a decir, esto está mal. Pero es peligroso cuando leemos pasajes en la Biblia como 1 Timoteo 4:2 que lo menciona, de que dice que muchos mentirosos, hipócritas, tendrán la conciencia cauterizada. Hermanos, en otras palabras, es decir, que la mano la van a dejar sobre el fuego y la mano se le va a desintegrar con el fuego. Ellos van a estar ahí y prácticamente no van a sentir que están perdiendo la mano con el fuego. Yo aquí en Canadá, hermanos, que es un país frío, sucede algo interesante con los conductores, sobre todo de los camiones largos, esos de carga, cuando ellos van atravesando todo el Canadá, que viajan hacia el norte de Canadá, que son áreas incluso más frías que aquí en el sur de Canadá, donde está la ciudad de Toronto. Muchas veces sucede, hermano, de que
el frío